¿Qué pasa, pillita? Bienvenidos a Arroz con Pollo 03. Hoy primer podcast con invitado especial. Bienvenido, Vicen, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bien, ahí vamos. Muchas gracias, lo primero, muchísimas gracias por venir. Un orgullo, primer invitado y invitado super top. Y por supuesto, los mejores colaboradores, los fucking kings, el amigo Liza y Xavier Iparra. ¿Cómo estáis? Muy bien, Todo bien y con muchas ganas de escuchar hoy a Vicen, la sí. verdad. Claro, encima vienes pampeado, Xavier? Vengo pampeado, tío, he hecho brazo además a poste en tirantes. A que digan, este no es un flaco, joder. Yo, Yo, yo en es tirantes Además, sin normal. pump. Vicen y yo nos conocimos en un sushi hace como 5 años. Sí, sí, El sí, tío sí. estaba, ahora está fuerte, pero es que entonces estaba aún más fuerte. Ahí Tiene fue un cuando empecé con los problemas, ¿sabes? Ahí ya ahí estaba cuando empezando. empezaste, De hecho, esa semana fue cuando empecé a notarme raro. sí, Joder. ¿no? Esta misma semana, tío. Oye, Pues no sé, fui el ojo malo. O sea, y él de por sí ya tiene un brazo de la hostia. Y yo ya venía con eso en la cabeza y he dicho, haz primero brazo, vete en tirantes, que si no en el podcast vas a quedar mal. Que va, a quedar poco ya. Pero hostia, bueno, tengo lo que pues, puedo. pues muy interesante y de hecho podemos empezar a arrancar. Tenemos una serie de temas que estaría muy interesante toquitear y yo sobre todo quería empezar a hablar, bueno, para el que no te conozca, eh, has sido campeón IFBB 2017 de Classic talla media, me parece, ¿verdad? Efectivamente, sí, En clásica ya Valencia. media. He hecho los estudios. Y ahora, actualmente, no compites y eres preparador de auténticos gente muy, muy, muy top, como puede ser Calderón o Josema de Fucking Beast y esta gente. Yo quería A empezar ver, un poquito. Ah, sí, cuéntame. yo su preparador no soy. El preparador de Ángel bueno, Sí, de sí, Ángel sería Fran Espín y de Josema sería sí. Raúl Carrasco. Pero yo sí que es verdad que le estoy llevando los entrenamientos. A Sí, Josema ya desde hace unos meses, unos 6 7 meses, antes de que se hiciese profesional. Y Ángel, pues, hace un par de meses. eso es. Bueno, después hablaremos de esta figura que, bueno, si no es preparador, es preparador de entrenamiento, ¿no? O entrenador, o como Sí, queremos. yo, bueno, hay gente que le llevo solo el entrenamiento, gente que llevo Ujú. la preparación completa y luego también competidores naturales que también les llevo la preparación completa. Eso Y es. atletas y gente que no compite. Vale. Después hablaremos también de esa figura que me parece súper interesante, sobre todo a día de hoy. Y antes que nada, un poco, ¿cómo llegaste tus inicios hasta llegar a que seas Hasta apasionado conocerme. del culturismo, hasta conocer a Xavi? Pues yo empecé a entrenar cuando tenía unos 15 años. Aquí soy de un pueblo de Yecla y era bastante delgado. Había hecho algo de artes marciales también. Y empecé con el tema de las pesas cuando tenía unos 15 años. Y la verdad que desde que empecé no he parado. No sé como otros chavales a lo mejor que han empezado a entrenar con 15 años y han tenido lapsos de tiempo que han estado parados. En mi caso no. Ujú. O sea, empecé a entrenar, me gustó y sí que es verdad que siendo delgado mi cuerpo respondía bastante bien. Vale. Porque en cosa de un año y medio cogí unos 25 kilos. Joder. Claro, también es verdad que piensa que estaba en una edad que aún tenía que pegar el estirón, como se suele decir. Entonces, claro, el crecimiento también da mucho peso. Ujú. Pero sí, cogí unos 25 kilos y me enganchó. O sea, te enganchaste desde bien joven. De ahí Sí, hasta tu primera competición. Bueno, no sé mi si primera competición fue con 23 años Vale. y la preparación, bueno, pues la primera preparación que hice en mi vida fue muy vieja escuela, pescado, 2 horas de cardio, cuando a mí me cuesta pegarme muy poco y lo pasé bastante mal, la verdad. Me acuerdo ese año que terminé de competir y dije, esto no lo hago más en mi vida, de lo mal que lo pasé, pero a las 2 semanas se me olvidó y seguí con lo mío y al año siguiente me fui a preparar. Y entiendo que esto te lo llevaste tú todo por tu cuenta. O. No, mira, yo he tenido varios preparadores. El último de ellos, mi primer preparador fue Francisco Pastor, que es de un pueblo de Pinoso. Él ya está retirado bastante años, fue campeón de España, creo que son 3 veces. El tío era un culturista bastante grande y ese fue el primero. Y mi último preparador en 2017, que fue mi mejor temporada sin duda, y cuando más disfruté del culturismo, que eso se lo tengo que agradecer, porque fue la persona
me inculcó esos valores del culturismo fue David Boix. Ujú. De hecho, él fue el que le dio una vuelta de rosca grande a mi físico y me hizo pegar un cambio bastante grande en un año, la verdad. Ahí fue un poco donde despuntaste o donde más Sí, mejoraste. 2017 de hecho fue mi mejor año y yo se lo tengo que agradecer a David Box. Sí, la verdad que, bueno, ahora estoy compartiendo la pantalla y el cuerpo es muy espectacular. Creo que esta es la de 2017, si Esa no es estoy solo. 2017. De hecho, Ujú, ese campeonato creo que fue el de la IFA, que hice, porque en aquella época solo estaba IFB, no había NPC, no estaban separadas las federaciones. ujú. Y ese campeonato hice por la mañana el campeonato de la Comunidad Valenciana que lo gané y por la tarde hice el Open Eusebio Esteban, que me parece que había unos 20 competidores y hice un segundo puesto. Me ganó Wow. Manuel, era un clásico que quedó campeón de Europa, que la verdad que el tío era imbatible. Así que yo me fui bastante contento porque ganar a Manuel era prácticamente imposible. Ujú. O sea, ¿Y ahí en qué momento os cruzáis los caminos con Xavi? yo con Xavi me crucé, creo que Olimpia fue Amateur a 2019. principios de 2019, si no me equivoco. Sí, Ya, bueno, a ya principios no, yo creo que era ya junio, tío. Era el Olimpia Amateur, tío. era el Olimpia Amateur, ya no me acuerdo, tío. Sí, Pero era el Olimpia Amateur. yo recuerdo, o sea, yo ya llevaba 2 o 3 años sin competir. Cuando empecé a tener los problemas digestivos, realmente no fue compitiendo. Yo estaba Ajá. sin prepararme ya 1 año y medio, o 2 años. Sí, 2 años casi. Y, y ahí fue cuando hice un descanso, porque llevaba 5 años compitiendo. Empecé a competir en 2013 y la última competición fue en 2017. Competí una temporada por año. Y ahí fue cuando de un día para otro empecé a encontrarme mal del sistema digestivo y la bola se fue haciendo más grande y más grande y O sea, más grande. o sea, por así decirlo, fue inmediato. O sea, es decir, Sí, tú entre comillas te encontrabas bien y de sí. repente de un día para otro te Yo despiertas. recuerdo que había días que estaba bien y de repente un día me caía un montón la fuerza, me encontraba súper mal. Yo fui varias veces a urgencias porque no sabía lo que me pasaba, si tenía algún proceso vírico o algo, porque caía y de repente me recuperaba y volvía a caer a los días y así. ¿Y qué Hasta que al notabas final empezando eso y cada vez caía más. a nivel intestinal? ¿Qué notabas? ¿O qué era realmente cuál era el problema? Pues malas digestiones, eh, la comida no se digería prácticamente, salía sin digerir, el apetito, pérdida total del apetito por completo, Al acabar dolores de comer ibas intestinales. directo al baño o Sí, a veces no. Ya. eran como si fuesen brotes, pero cuando me daba fuerte a lo mejor iba unas 10, 12 veces, 15 veces en un día. Mm. Eso te deja cao. Luego las bolas se fue haciendo más grandes y, claro, me trataron con antibióticos, los antibióticos fue peor el remedio que la enfermedad y estuve un tiempo así hasta que ya decidí por mi cuenta empezar a estudiar esto e intentar sacarme yo del hoyo porque si no la cosa se estaba poniendo muy fea. Ya empecé a tener problemas con la histamina, problemas de insomnio severo por el tema de la histamina, o la histaminosis más bien, porque la histamina al final la tenemos todos. El problema es el exceso o no metabolizarla bien. Y la cosa se complicó mucho, tío. Yo tuve que estar un año prácticamente en cetosis. Eso sí, tengo que decir que en estos 4 años no he parado prácticamente de entrenar, salvo algunas semanas que ya no me podía prácticamente levantar de la cama y los síntomas eran muy jodidos. Pero dentro de lo que cabía y mis posibilidades, siempre seguí entrenando, incluso aún sabiendo que no iba a mejorar, porque apenas me estaba alimentando. Ujú, Entonces, una reflexión que lanzo es, a día de hoy, la gente que dice que tiene mucha pasión por el entrenamiento y todo eso, si no tuviese una cámara delante y no se lo pudiese enseñar al mundo y tampoco tuviese una mejora sustancial, ¿seguiría entrenando? Mm. ujú. Sí, al Sí, al- final mm. yo creo que las cosas han ido evolucionando. No voy a decir que una evolución teóricamente debería ser la mejor, ¿no? Pero han ido cambiando en estos últimos años, ¿no? Y creo que a día de hoy la exposición que hay en redes sociales, a los comentarios positivos y tal, es lo que mantiene a mucha gente en pie, yo creo. Quitando esa parte de esa sensación positiva de recibimiento de mensajes, pues yo sí que creo que mucha gente dejaría de entrenar. Yo Yo esa también lo parte creo. yo lo tengo claro. Sí, al Yo final lo hace tengo claro. años, ¿no? Cuando el culturismo era más old school, ¿no? Más oscuro. Ahí realmente el que iba a entrenar era porque era su pasión y le encantaba, no lo hacía por nada más, porque no tenía, vamos, era algo tabú, ¿no? No era algo visto. Y ahora que hoy en día pues tiene mucha más visualización, la gente está con las redes sociales a tope, al final mucha gente, pues los gimnasios están llenos de trípodes, que yo soy el primero que me gusta grabarme y tal, pero mucha gente no, es como que si no graba un entrenamiento parece que no ha entrenado.
¿no? Es como que Exactamente. no cuenta, no cuenta. Si no me he grabado y no lo he subido a mi Instagram a tal, no cuenta. Pues es que al final eso realmente no es una Yo pasión, creo que sino... Vale. como todo en la vida tiene que haber un equilibrio. O sea, es Mm, decir, yo creo que a día de hoy las redes sociales para la gente del sector que nos dedicamos, creo Claro, que es es un la apoyo, una hostia. ayuda. Porque yo siempre lo digo, yo el gimnasio que tengo es un gimnasio entre comillas de frikis y si lo hubiese abierto hace 6 años, que aquí en Pamplona casi no había gimnasios, había polideportivos, pues esto no hubiese funcionado. Y este año, gracias a las redes sociales, pues cada vez te viene más gente y eso está muy bien. Pero yo, por ejemplo, las redes sociales las abrí por primera vez en el 2019 cuando conocí a Vicen. Y yo ya llevaba entrenando 8 o 9 años y hacía lo Claro. mismo que hago, que hago ahora. ¿Pero por qué? Pues porque me gustaba, porque me gusta lo que hago y creo que hay que encontrar ese equilibrio, ¿no? Entre anunciarte y utilizarlo como un medio publicitario para crecimiento laboral o lo que dice Vicen, ¿no? De estar constantemente buscando un comentario positivo y hacer el vídeo este por esto, por este, por esto, por este y por esto y no hacerlo realmente por ti. Sí, además la sociedad ahora mismo es súper inmediata, quiere todo ya y pues quiere grabarse ya, subirlo ya y que le respondan cuanto antes para tener sus likes. Yo soy el primero que, bueno, estoy intentando actualmente crear muchísimo contenido y la verdad, si se pudiera vivir de competir sin hacer todo esto, yo soy el primero que lo dejaba todo, ¿eh? Porque a mí me gusta entrenar y me ha encantado competir y quiero volver a competir, pero ahora mismo es importantísimo y es lo que toca, generar contenido en redes para poder ir hacia arriba por ya sean marcas, ya sea repercusión, ya sea algún tipo de salida monetaria, porque si no, hoy en día es muy complicado, por lo menos en mi caso. Bueno, de hecho pienso que a muchos culturistas les viene bien porque antes la única forma que tenían de ganarse un salario, si no tenían ningún patrocinio, era trabajar a la puerta de la discoteca y poco más. mm, así No, es. Hemos Ujú, empezado todos prácticamente así, por lo menos los de antes. ujú. no. Y sí, ya enlazando un poco con lo que veníamos comentando de las competiciones, problemas y demás, en ese tiempo, además de formarte a nivel digestivo, ¿también seguiste formándote a nivel específico de entrenamientos o fuiste ganando experiencia o un poquito? No sé si quieres contarme Al cómo fue. final, en el entrenamiento, lo que vas haciendo es, la práctica te da muchísimo conocimiento y luego el trabajar con diferentes preparadores, cada uno tiene un sistema diferente y eso te hace que tú vayas contrastando información y cogiendo lo mejor de cada uno. Y eso creo que al final es lo mejor, porque no te puedes basar solo y absolutamente en estudios, porque estudios en culturista como tal se han hecho pocos. Entonces, creo que esa experiencia es un grado y el trabajar con gente diferente te da mucho conocimiento y luego tú también tienes que ser autocrítico y ver lo que te funciona, lo que no. El trabajar con más gente como preparador también te hace darte cuenta de lo que mejor le va a la gente, lo que no. Y sobre todo, una de las cosas que me hizo centrarme en el tema del entrenamiento es que, llegado el caso del problema digestivo, yo ya no me preparaba, no tenía tampoco la baza de llevar una nutrición y suplementación alta, entonces la única baza que me quedaba realmente es intentar ajustar lo máximo posible todas las variables del entrenamiento. Si no, al final, la masa muscular que yo llevo, está entrenando con 15 años y voy a hacer 34 ahora dentro de una semana y poco, son muchos años entrenando. Mm, Sí, Entonces, sí. claro, una persona que lleva tanto tiempo se niega a cargarse o perder todo lo que ha ganado entrenando todos esos años. Y al final una de las cosas que me llevaron a exprimir tanto la variable de los entrenamientos era esa porque es que no me quedaba otra. mm. Yo creo algo muy positivo que, por ejemplo, hace años la gente estaba más interesada en el tema de la química y la nutrición, o sea, era como la gente que quería ver, pues un día en tu dieta, tal, estaba como muy centrada en eso y me da la sensación de que hoy en día está girando un poco en torno al entrenamiento, ¿no? Yo creo que cada vez la gente valora más unas maneras de entrenar, digamos que se centran, ¿no? Se le está dando más importancia que se le daba antes al tema del entrenamiento. Yo veo mucha gente subiendo contenido sobre eso, ¿no? Una manera de entrenar, no sé, un cierto volumen, una intensidad, que antes igual no era tan interesante y que no llamaba tanto la atención. Yo pienso, por ejemplo, que, en mi opinión, ¿vale? El, el tener una mentalidad fija de entrenamiento y, por ejemplo, el que le gusta entrenar con un volumen muy alto
o una intensidad muy alta y un volumen muy bajo, y se emperra en tener que hacerlo siempre así y adaptar siempre el resto de variables a ese entrenamiento, como quiera ir con el pie en el acelerador muy bajo, al final el cuerpo acaba petando. Entonces tienes que adaptarte a la situación en cada momento. Claro, no es lo mismo alguien Al en final, preparación de 2 claro, entrenas semanas con un que... volumen muy alto, mucha intensidad, muchísima comida para poder recuperarte. Y bueno, el que usa química también, mucha química, pues es como querer llevar el coche de aquí a Madrid, por ejemplo, son unos 300 kilómetros. Tú de aquí a Madrid puedes ir a 200. Si es un coche bueno, no va a reventar. Pero de aquí a Brasil a 200 no va a llegar porque el coche acaba petando. Entonces, tiene que ser algo que sea sostenible a largo plazo porque el culturismo al final es un deporte de fondo, no es una carrera de 100 metros lisos. Así es. Esa es mi opinión. Cada uno tendrá la suya, pero yo No, lo sí, veo así. sí. Y también me parece muy interesante lo que habéis comentado de ir ganando experiencia con diferentes preparadores y demás. Yo, por ejemplo, bueno, me ha llevado, Liza me ha llevado, después he estado con otros preparadores, después fui a Dinamarca, también estuve con otros preparadores y te hacen ver diferentes técnicas de cómo preparan y vas cogiendo un poquito lo mejor de cada uno. Y eso, la verdad es que me parece que nutre mucho el conocimiento. Y si tú llevas 19 años, al final son muchos años de ir Bastante años. aprendiendo. Claro, y al principio no había tanta información como hay ahora. Desde luego no había ni la mitad de información. Ya, que a Lo veces... que podías encontrar lo podrías encontrar en la revista, en la Muscle and Fitness o en la Muscle Math y poco más. Y ya ves tú lo que veías ahí. O Sí. sea que ahora la gente también tiene que agradecer que hay información, pero también es verdad que la información, si no sabes quedarte con lo bueno, te acaba liando la cabeza de una Ahí- manera que los chavales, yo lo veo que se hacen unas pajas mentales. La sí, sí, sobreinformación, sí. sí, Buah. sí. La Acaban de empezar a entrenar y información... están buscando solo Yo técnicas de creo que sobre todo lo que intensidad pasa, y rizar el rizo y yo creo que... yo creo que el problema es que la gente se preocupa por problemas que todavía no tiene por las cosas que ha llegado a leer. O sea, Sí. 100% de acuerdo. eh, es decir, puede haber variables que en mi caso, por ejemplo, pueden resultar atractivas o pueden Claro. tener una... Ah, vale, ok. Pero una persona que lleve un año no se tiene que centrar en esas variables. Yo llevo 12 años, tengo una experiencia, entonces estamos hablando de mi contexto y creo que el problema real es ese, ¿no? Que la gente realmente pone el foco en las variables que en ese momento no le van a afectar ninguna ventaja ni desventaja. Básicamente no le van a afectar de nada, pero le generan un estrés abrumador Sí. a la hora de cuantificar el entreno, a la hora de montarlo, etc. 100% de acuerdo. Sí, sí. Hay Sí. 100%. gente que lleva entrenando, no sé, un mes y ya está que tengo que hacer 12 series de pectoral porque si hago 13 ya sobreentreno y no, todo al milímetro calculado. En vez de Y... ir al gimnasio, entrenar duro, disfrutar, que vamos, que es más Ah, importante sí, eso sí. que no llevar todo al dedillo. Y cosas peores de que o sea, gente que no ha empezado a entrenar y que ha estado leyéndose artículos y no sé qué de la creatina, de los no sé qué, no sé cuántos. Y es, sí, para empezar, come bien y entrena fuerte y descansa. Ya está. O sea, empieza haciendo eso y cuando estés en un punto de querer ir afinando las cosas, cuando tengas una constancia ya más o menos construida y quieras ir puliendo, ir mejorando versiones y demás, pues perfecto, vete a esas cosas, pero primero las cosas más básicas, porque si no, no vas a ir a ningún lado. Vale, bueno, y de ahí podemos hablar un poco, que a mí me interesa mucho, los entrenamientos o la gente que llevas así más top a nivel Calderón, Josema, esta gente, Venga, antes de eso, por sí, ejemplo, yo he visto esta semana pues, que ha habido como muchos comentarios acerca de esta figura, ¿no? De la figura que ha aparecido ahora en España, pero que siempre ha existido dentro del sector del culturismo, como por ejemplo Charles Glass, que yo creo que ha sido el entrenador más reconocido a nivel mundial, donde él se ha unido a distintos preparadores para poder llevar el entrenamiento. Saiko en su día, por ejemplo, también con el mismo Roden. O sea, creo que es una figura que ya lleva muchos años dentro del mundo del culturismo, pero sí que es verdad que igual ahora se ha acercado un poco más a nivel amateur en España y está habiendo revuelo. Hay gente que dice que
que un preparador debería de tener absoluto a la hora de preparar a una persona, ¿no? Y en cambio, pues, por ejemplo, Fede y tú, pues operáis de otra manera y os funciona de puta madre. O sea, no va con el fin de generar polémica ni absolutamente nada, sino con el fin ya de que la gente que nos esté escuchando y que no tenga absolutamente ni idea ni de quién es Charles, ni del mundo del culturismo, ni de nada, qué es lo que tú aportas dentro de un programa de una persona que tiene a su preparador, que ese preparador también tiene conocimientos de entrenamiento, pero ¿qué le aportas tú a esa persona? Yo, como lo suelo hacer, o sea, si no es un competidor, por ejemplo, que ya me viene con el feedback directo de los jueces y dónde tiene que mejorar, lo que hago es ver un vídeo en ronda de poses si no lo tengo delante y veo a nivel muscular dónde están esas carencias. Y en base a eso distribuyo el volumen y la frecuencia para intentar equilibrar el físico. Por ejemplo, si un tío tiene un excesivo brazo, distribuye el volumen de entreno, no lo llevo al brazo. El volumen de entreno del brazo, digamos, lo llevaría a otros grupos musculares que sí que necesitan mejorar. Entonces, a la hora de la distribución y de cuadrar el entrenamiento, lo que hago es eso, analizo el físico, si no me lleva ya un feedback directo, con una visión externa lo más objetiva posible y en base a eso hago el entrenamiento. O sea, tampoco es que la gente se piensa que haces cosas extraordinarias y no, al final es tener experiencia, tener una visión objetiva y saber llevar el estímulo a los músculos que están más rezagados y los que no, y en base a eso distribuir el volumen, la frecuencia y la intensidad para que sea un estímulo recuperable. Esto depende también mucho de la persona y del contexto. Y eso se va viendo con el tiempo. Hablando con él cada semana, que vaya diciendo las sensaciones, el progreso que tiene, el rendimiento, si cae o va subiendo, todo eso es muy importante. Así es como lo hago yo. Y luego si tienes lesiones, pues te tienes que adaptar con ciertos ejercicios para que puedas seguir progresando, porque claro, si una persona tiene muchos problemas a nivel lumbar, de nada sirve meter una sobrecarga de ejercicios que le sobrecarguen más el lumbar y decirle, no, es que somos unos guerreros y hay que ir a muerte y si te jodes, te jodes. No, esto no va así. Entonces lo que yo creo que hago es aportar esa visión externa en lo que es el entrenamiento, porque si tú tuvieses que entrenar por ti mismo y si no eres muy objetivo, si eres un competidor muy experimentado, pues ya no. Pero si no eres muy objetivo y, por ejemplo, te gusta darle caña a los brazos y tienes unas macetas increíbles, a mí me encanta entrenar brazos, ¿sabes? Me gusta porque me gusta la congestión que siento y es algo que me gusta. Entonces, claro, si por mí fuera, le daría a los brazos un No, volumen de entrenamiento excesivo. se te Si alguien de ven buenas fuera tuviera que porras, hemos valorar mi visto. físico, quizá me diría, bueno, vamos a quitar un poco de volumen de entreno del brazo, vamos a pasar a otros grupos musculares. Esa visión externa es la que yo aporto y luego también hay culturistas que pecan de exceso y otros de carencia en intensidad. Entonces, ver de fuera una serie y decirle, bueno, te estás tocando las pelotas, te has dejado 6 repeticiones en recámara, eso también te hace que no te duermas. Digamos que el estar un poco más encima, que yo creo que la figura del preparador al final no puede llegar en el día a día a todo, creo yo, y creo que tu figura lo que hace es más estar en el día a día, ¿no? Y apretarle Claro, a la persona, ¿no? Pues en que pues, esté dentro del estímulo necesario de los grupos a mejorar. por ejemplo, si, a ver, llega momentos que, por lo que sea, hay veces necesaria una descarga de entrenamiento, haciéndole preguntas sobre cómo está durmiendo, si tienes tics musculares, sabes si el sistema nervioso está muy, muy, muy saturado, entonces también hay que pautar en determinadas semanas alguna descarga de entrenamiento. Y eso a lo mejor una persona de forma objetiva, él mismo entrenando, no lo hace, ¿sabes? Porque hay gente que tiene mucha pasión entrenando, le gusta mucho entrenar y va siempre al límite y acaba petando, ¿sabes lo que No te quiero te decir? rías, Entonces, Miguel. No Yo te rías, Miguel. me río porque Liza es muy fan de Me pasa llevar mucho a mí, 3 sí. años seguidos sin haber hecho una semana de descarga y tiene dolores hasta en el Ya, culo, y básicamente. yo quería preguntarte, ya que sale el tema de las descargas de entrenamiento, que es una de las preguntas que tenía guardadas, ¿cómo harías tú o cómo haces habitualmente una descarga de entrenamiento? ¿Reduces volumen, depende intensidad? yo suelo reducir volumen y la intensidad la mantengo si no estás muy, muy saturado. Si estás Vale. muy saturado, incluso sí que metería algo más de RIR, aún Ujú, bajando el volumen esa semana. ujú, Porque por hacer una descarga se puede hacer una descarga pasiva, o sea, sin entrenar directamente. ujú. Pero de eso sí que no soy partidario. Vale. ¿Y qué
esto un poco interesante para la gente que esté escuchando podcast. ¿Qué síntomas, como has dicho, ¿no? Pues tics musculares, mal descanso, ¿no? Falta de Insomnio, apetito. la motivación por el suelo, no tienes Ujú. ganas absoluta de entrenar, no recuperas bien. Vale, muy bien. Vale, yo luego, por ejemplo, a mí me han hecho la cajetilla de preguntas una pregunta que me parece bastante interesante, que seguramente a mucha gente le pueda llegar a ayudar, que es que, por ejemplo, te viene lo que has comentado, ¿no? De que tú valoras un físico en una ronda de posing, por así decirlo, y Sí. ves que hay un grupo muscular, ¿vale? Que no está a la altura del conjunto global. ¿Qué decisiones tomas tú desde que ves ese punto? A ver, ponme un ejemplo práctico y te digo lo que haría. Vale, tú imagínate que ves a una persona que tiene que los brazos no los tiene a la altura de los hombros, del pectoral, del físico en general. Entonces, vale, tú lo has visto. Lo primero que yo haría es ver cómo está entrenando. O sea, Vale. porque a veces el fallo no está ni en el volumen de entrenamiento, ni en la distribución, ni en la intensidad, sino en la técnica. Entonces, lo primero que haría sería valorar eso. Si la técnica está bien, entonces ya me centraría en el volumen. Quizá lleve un volumen excesivo y no es un estímulo recuperable y por eso los brazos le van abajo. Entonces, si es un volumen excesivo, lo que haría, bajar ese volumen, hacer una pequeña descarga y luego ir subiendo volumen poco a poco para ver cuál es su volumen tolerable realmente. Ujú. Con el tema de la frecuencia, pues exactamente lo mismo. O sea, tienes que ver si a esa persona le va mejor o meter mucho más volumen por sesión o ese volumen dividirlo en más días. Por ejemplo, darle un día al brazo y darle otro estímulo o meter otro ejercicio en un día de tirones o de empujes, por ejemplo. Si la distribución es. Ujú. ¿Y Y qué Pero luego, por muchas veces ejemplo, la gente creo que la se hace evaluación, pasar. por ejemplo, la Dime. haces siempre de manera subjetiva, por así decirlo. ¿Cómo? Es decir, por ejemplo, tú estás, lo que has comentado, ¿no? Sí. Estás probando una frecuencia, un volumen X, ¿no? En una Sí. persona. Entiendo que escuchas al atleta, pero además buscas alguna información extra, porque entiendo que si es un atleta avanzado, en vídeos, pues en pocas semanas, poca mejora se podría ver, o lo sueles llegar a ver, o Se qué, pueden, qué se pueden, herramientas me- sueles usar. se pueden medir perímetros y sales de dudas rápidamente. Ujú. Vale. Pero Vale, también te digo una cosa, los perímetros no lo son todo, porque al final el culturismo es un deporte muy visual. Y un doble bíceps de frente, por ejemplo, si tú haces un doble bíceps, la cabeza larga del tríceps marca la diferencia en que de frente se vea un brazo grande. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y no sí, necesariamente tiene que aumentar el grosor, que aumentaría también el perímetro. Ujú. ya. No sé si me he explicado bien. Sí, Has sí. explicado perfectamente. ¿Y es más común que la gente haga volumen excesivo de ese grupo muscular? Es decir, cuando tienen los brazos rezagados, ¿es más normal que haya demasiado volumen de entrenamiento o demasiado poco? En casos de brazos pequeños suele ser así, porque, claro, tienen afán de que quiera crecer el brazo y lo que hace es pasarte de rosca. Demasiado, vale. O también meter cargas excesivas que no te permiten hacer una buena ejecución. Ujú. Claro, depende del grupo. Te habrás encontrado con cosas distintas, ¿no? Gente que tiene las piernas pequeñas, Claro, pues igual es por claro, bajeza directamente. claro, por eso te digo, hay gente que peca de no llegar y gente que pega de exceso. Yo, por ejemplo, siempre he pecado de exceso, Ya. porque siempre me gusta entrenar, soy un loco y he acabado petando pues porque me pasaba de volumen y me pasaba de intensidad, me pasaba de todo. Y Entonces, hasta una, y hasta una hay, misma persona puede tener en grupos desde que le luego, molen más, menos, así que desde luego, ya te digo que yo en mi caso, yo conmigo mismo no soy para nada objetivo, porque peco de exceso. Ujú. No peco de déficit, peco de exceso. Y yo he tenido épocas en las que he estado entrenando y cuando me he dado cuenta digo, si es que voy destrozado, o sea, a nivel nervioso. Y he hecho una descarga y he dicho, sí, estaba destrozado, o sea, lo he confirmado. Entonces, al final, incluso yo necesitaría, ahora mismo no tengo a nadie que me esté guiando en el entrenamiento, pero incluso yo pienso que me vendría bien alguien que tenga ese punto de vista objetivo, que sea externo a mí y que me diga, bueno, pues mira, esta semana podemos hacerlo así, todo está bien, no hay que tocar nada, o esta semana vamos a ajustar volumen, o solo por sensaciones, porque ya te digo que uno mismo, hay gente que se prepara uno mismo y le va muy bien. Yo creo que no sería capaz, no sabría hacerlo bien. Por lo menos la preparación de una competición, porque no soy objetivo conmigo mismo ni de coña. Al Ujú. menos yo no. es Entonces la complicado. gente, por ejemplo, ve raro
no ves raro que otro preparador te lleve la dieta, vea cómo va el porcentaje graso y vaya jugando con esas variables, pero ves raro que otra persona te esté guiando en el entrenamiento. Ujú. Yo pienso que es lo mismo, al final, que forma parte de la preparación. Si te lo Sí. puedes Sí, sí, permitir, bien. totalmente. Si no, pues nada. O Y sea, que igual que no eres objetivo con tu look físico, que tú al final pues tienes una idea claro, distinta, con el entrenamiento es igual, tú igual te estás pasando, pero lo que dices, ¿no? Te claro, gusta, claro, disfrutas y no es lo más claro, óptimo, que puedes crecer y sí, pero no es lo mejor, no es lo más preciso claro, que puedes claro. tener. Yo te quería preguntar una cosa sobre Josema, ya que le llevas el tema de los entrenamientos. Josema tiene una cadena posterior increíble, o sea, Impresionante. es una auténtica pasada. Entonces, quería saber un poco qué tipo de ejercicios, ¿no? O qué tipo de rutinas, sobre todo de cadena posterior, lleva como ejemplo, ¿no? De un trabajo bien hecho. Pues con Josema, bueno, al final con Josema no es que hagamos nada raro, lo que pasa es que Josema tiene una implicación absoluta. Ujú, Y Josema también es del mismo pueblo que yo y ujú, hemos estado entrenando los 4 o 5 meses a pico y pala. Entonces, claro, teniéndolo al lado es muy fácil ver dónde falla la técnica, si se está pasando o si no. Y lo que hice fue meterle más trabajo en los dorsales. Bueno, realmente he seccionado un poco el entrenamiento de Josema. Un día derivamos más trabajo en una zona, como la amplitud, los dorsales, y otro día más la parte de la zona escapular. Y luego los erectores los trabajamos con pesos muertos. ujú. Por eso tiene esa espalda tan completa. Y Josema es muy duro entrenando. O sea, Y te esa es puedo la decir que de forma. las personas más duras, a mí me ha costado encontrar compañeros de entrenamiento, no porque tenga una fuerza descomunal, sino porque no aguantan el tirón del ritmo de entrenamiento. Y Ujú, Josema es de los más duros que me he encontrado con diferencia. ¿Eh? Las primeras semanas yo recuerdo que cuando cambié todo el sistema de entreno, he entrenado 6 días, lo pasé a entrenar 5 días, porque si metes intensidad al final es difícil aguantar los 6 días. De hecho, no lo aguantaba, me dio la razón y tuvo que empezar a entrenar 5 días. Y las primeras semanas iba él por detrás de mí, ujú. pero conforme se fue adaptando, O Yo sea eso, que. Perdón, si me dejas dale. preguntar, yo se iba a preguntar, esta gente al final que tiene un nivel tan alto, o sea, eso, entrenan a un nivel de intensidad mucho más alto, de forma más inteligente junto a ti. ¿Qué cosas ves en este tipo de niveles de De personas? mentalidad, ¿no? ¿Te refieres? Un poco la Sí, mentalidad un que poco. tienen. la mentalidad Todo, de que, sí, de sí. que- de que se hace lo que se tenga que hacer. Ujú. Esa es la mentalidad, o sea, no regatean. Esto es lo que hay, esto es lo que se hace. Ujú. Luego también el tema del desarrollo de la espalda. Sí, Claro, yo siempre considero, ¿no? Que el tema de los pesos muertos, ¿no? RDL, es como súper importante, ¿no? Para conseguir una densidad, los erectores espinales. yo he visto que el tono muscular que se coge en la espalda y esa dureza, con los pesos muertos, Mm, cambia bastante. sí, eso, es que al final, pues no hay gente que, bueno, que tiene lo que dices, molestias a nivel lumbar y todo eso. Entonces, Claro, si tienes una persona que se le sobrecarga muy fácilmente la lumbar, ¿no? Pero quiere tener una espalda densa, ¿no? Con unos erectores espinales potentes. ¿Qué intentarías hacer o qué consejos tendrías para alguien que sufre molestias o sobrecargas en la zona baja de la espalda? habría que buscar movimientos, por ejemplo, si tiene algún tipo de hernia discal, en el que el peso no caiga de arriba abajo. Entonces, habría que trabajar de forma más analítica. Ujú, Por ejemplo, unas hiperextensiones, intentando flexar para que no se lleve todo el trabajo el glúteo. ujú, Podría ser una herramienta bastante buena en ese caso. Pero ya te digo que incluso gente con hernias puede hacer pesos muertos, porque los pesos muertos, si lo haces con una técnica depurada, al final los erectores espinales lo que hacen es sujetar la columna. Entonces, incluso hay gente que tiene problemas de espalda y el fisio te manda a hacer peso muerto, empezando desde abajo, controlando el volumen y controlando la intensidad y la cercanía al fallo, para que las últimas repeticiones no se te vaya la técnica y acabes jodiéndote. ujú. Luego, Pero luego están a no los. ser que sea un caso ya que no se pueda hacer, Mm, que realmente ya la persona no pueda hacerlo o que no quiera por lo que sea, porque también son ejercicios que a nivel nervioso son muy demandantes, te entonces queman mucho, sí. tampoco, sí, no te puedes guiar solo por pesos muertos. La gente hoy en día creo que es demasiado extremista y se quiere ir a un sitio o al otro totalmente. Y tiene que haber un equilibrio. Ujú. Que si yo al final, yo trabajo, soy enfermero, trabajo pues en salud y me hace gracia todos estos médicos desactualizados que tienes algún problema de cualquier cosa de la espalda y bueno, como vayas al gimnasio te vas a quedar parapléjico y tal y luego ves Desde luego que culturistas no, que vamos, que es todo lo contrario, o sea, es que tienes que hacerlos porque si no vas a acabar peor, seguro, seguro. Muy desde luego que típico. no. De hecho, el Mm, músculo salva la articulación.
Sí, sí. Lo típico que te manden a casa a estar sentado y acabas peor, estando sentado todo el día. Luego también, tú, Miguel, querías preguntar sobre también Ángel Calderón, ¿no? Que un poco la mentalidad que tiene, que al final es el mayor culturista español de lejos, lejos. Y estuviste el otro día entrenando con él, que vimos una fotografía, Fue ¿no? Es Con verdad, con lo ayer, él. tengo por aquí. ayer, De Ayer. ayer, madre mía. ayer fue. Joder. Cuéntanos un poco la ¿Cómo fue? experiencia de entrenar con el tío ese. Ángel, mira, si la gente conociese de verdad a Ángel, se sorprendería de lo humilde y lo buena persona que es. O sea, da gusto hablar con él y entrenar con él. Ángel es una persona súper humilde, ¿sabes? Otra persona, tú podrías decirle, no, mira, pues este remo creo que lo podemos hacer así, y te diría, pero es que no ves cómo soy yo. ¿Qué me estás contando? Ángel no, tío. Ángel es una persona súper, súper humilde, súper buena persona. Y bueno, el físico, pues solo hay que verlo. Es una locura. Buah, Increíble. nada, A ver este año tenemos qué muchas tal. ganas de verle, la verdad. Sí. Nada, el físico es increíble y yo lo poco que se le ve en vídeos parece, o sea, Pues si lo ves en su- persona, te sorprende más todavía, ¿eh? buah. Y Ya te ahora, digo. pregunta así específica sobre Ángel. Cuando le cogiste, dices que llevas 2 meses con él, ¿verdad? Llevándole el entrenamiento, más o Que la menos. verdad que tendría que mirarlo en los archivos, Vale. pero yo diría que sí, porque empecé a llevarle el entreno a Sergio y a él a la vez. Ujú. Y cuando lo viste, ¿qué puntos dijiste podemos trabajar Que Ángel aquí? tiene un físico súper completo. O Es que, sea, es que, por eso te claro, iba a yo se lo decir. dije, digo, es que claro, digo, es que no sé qué decirte, porque realmente, y él me dijo que de forma objetiva, bueno, él es muy objetivo realmente con el mismo, creo que demasiado, ¿sabes? Porque, vamos, ponerle pega al físico de Ángel es bastante difícil. La zona de la espalda, la zona escapular, que le faltaba detalle, y él dice que al hacer un doble bíceps de espalda se le veía un poco más vacía esa espalda. Entonces nos estamos centrando en eso sin dejar de lado el resto de grupos musculares, porque Ángel compite en 212 libras y tiene un peso que no se puede salir de ahí. Entonces hay que intentar no perder ese equilibrio. No puedes meter Podríamos masa por meter masa, obviamente. trabajar un poco la foto que estamos viendo ahora, más lo que es el centro de la espalda, digamos. Lo que está más en la parte interior. La foto Ah, no la ves. Ah, Ah, bueno, vale, la la, que... la foto Sí, que sí, sí. subiste, la de Instagram, vaya. eso es. He elegido la que peor se le ve a él y la que mejor se me ve a mí, claro. Las Es lo que hay 15. que hacer, es lo que hay que Joder, hacer. Es que yo digo, ya, bueno, por lo menos es que ponerte a joder. posar a su lado, complicado, ¿eh? Te casca un más muscular y te quedas ahí que pareces. Sí, Vamos. hice otra, tengo un más muscular y ni siquiera la he subido. Ahí ya da igual que eligiese la mejor. Ujú. Y bueno, yo, que has estado antes comentándome en Instagram, ¿no? Que querías hablar un poco sobre el tema de los problemas digestivos que tuviste, ¿no? Un poco, ¿no? Que es algo que es muy común, sobre todo igual en culturistas, ¿no? También igual súper pesados o gente que tiene que comer mucha cantidad de comida y que se ven afectados. Entonces, un poco, ¿cuáles fueron, así de manera breve, ¿no? Tus puntos a destacar que mejoraron, ¿no? Tu patología a nivel digestivo. Buah, en mi caso es que era muy complicado. En mi caso era muy complicado porque yo desarrollé HANA, que es histaminosis alimentaria no alérgica, y ya directamente reaccionaba a algunos alimentos. Ujú. Y los síntomas del HANA son bastante complicados porque son muy diversos. Lo mismo te da una migraña, que te da una crisis de ansiedad, que tiene un insomnio increíble, que la piel se deshidrata, que las pulsaciones te bajan muchísimo y te da una bradicardia, la tensión igual. Yo llegué a tener las pulsaciones en 28 por minuto. O Hostia. sea, ni Miguel Indurain tenía las pulsaciones así. Y me iban a hacer una gastroscopia y la enfermera decía, pero ¿cómo puede ser esto? Y claro, como te sedan, no paraba de pitar como dando el aviso de que el corazón latía pues muy, muy, Sí, sí. muy lento. Mm. Entonces, claro, son síntomas ya que ya no son unos gases o son una diarrea o una mala absorción, no. Van bastante más allá. Entonces yo he tenido que hacer muchas cosas. Recuperar el acidez del estómago, recuperar las mucosas, porque tuve una gastritis por Helicobacter pylori. Tuve también sobrecrecimiento bacteriano. Tuve un exceso de proliferación fúngica. Mm. Entonces, al final, es una disbiosis es un exceso de bacterias y microorganismos malos y una carencia de las buenas. Entonces, claro, arreglar y reordenar eso no es sencillo. Yo tuve que hacer muchas cosas. Vale. De hecho, aún estoy terminando de arreglar el problema, Ujú. pero estoy mucho mejor. Y por ejemplo, si ahora dices con un culturista que le dieses, pues bueno, ciertas probabilidades de poder llegar a tener un entorno inflamatorio, gástrico, así, Bueno, he visto muchísimo, ¿qué, muchísimo. qué consejos básicos le darías Lo que primero, los pueda llevar a cambio pues, en el día a día, fácilmente? pues mira, lo primero donde suele petar un culturista es a nivel estomacal, aunque él no lo note. O sea, de tanto solapar digestiones y comer sin apetito,
se come sin hambre y no se produce suficiente ácido clorhídrico y ya la comida llega mal digerida a nivel de intestino delgado. Si eso se alarga mucho en el tiempo, claro, fermenta y se produce el sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, lo primero que haría es que se garantice un buen ácido clorhídrico a nivel del estómago. A mí me gusta bastante usar jengibre en raíz. Un trozo de jengibre, comerlo por la mañana, igual que los greens y la glutamina para... La glutamina sobre todo funciona a nivel digestivo en la barrera del enterocito, en el intestino delgado. Lo que se llama hoy hiperpermeabilidad intestinal, porque permeabilidad tiene que haber para que pasen las moléculas, o sea, los nutrientes. El problema es que la barrera del enterocito lo que hace es separarse demasiado y dejar que pasen trozos de comida y microorganismos a la sangre. Entonces, la glutamina lo que hace es cerrar esa distancia entre los enterocitos del intestino delgado. Y sobre todo dar soporte a las mucosas, no llevar una dieta en la que no haya nada de fibra. Por eso meter los greens en cierto modo por la mañana, pues bueno, te da un soporte, porque cada tipo de fibra alimenta un tipo de bacteria. Entonces, claro, en un cazo de greens, pues, ¿qué puedes tener? 30 o 40 tipos de fibras diferentes. Te ayuda bastante. Y luego el aportar vegetal en cada comida, una pequeña cantidad, aunque sea, te va a salvar de que no te carguen las mucosas. Eso me lo apunto porque yo soy desastre total. Yo para desayunar chocapic, para comer arroz y para cenar arroz otra vez, ¿sabes? Y cero verdura y claro. Y al tengo que final, cambiar eso. en la dieta, no todos son los macronutrientes. Los No, micronutrientes son muy importantes. Entonces, Sí. si vas a una dieta en algo muy monótono, todas las comidas con arroz y pollo, todo el año, al final vas a tener carencia de micronutrientes, sí o sí. Sí. No podemos rajar del arroz con pollo, que así se llama el podcast, por favor, gente. Ya, vale. Qué broma, joder. No, pero yo sí, a ver, yo creo que es algo muy común. Yo soy el primero que peca de comer fácil, arroz, pollo o avena, lo típico. Y al final, pues, poca variedad, o sobre todo, más que poca variedad, poca verdura, poca fibra o Que poco micronutriente. Claro, en definición es muy fácil, pues tienes Ahí hambre sí. y metes verdura y no hay problema. Ahí te puedes hinchar de fibra, de vitaminas, minerales, lo que sea. Claro, como toca comer mucho, pues yo Claro. creo que unos greens te salvan muy bien un poco, ¿no? el problema, porque aunque no sea un sustitutivo, pues Sobre es algo todo que cubrir el te aporte de ayuda. magnesio, porque si encima no se comen suficientes verduras de hoja verde, el aporte de magnesio va a estar bajo. Sí. Y a nivel nervioso es indispensable. Entonces, por ahí tiraría también. Me voy a comprar para probarlo. Y de esto, del tema digestivo, no sé, a mí, no sé, el tema de las intolerancias y todo eso, ¿no? También creo que hoy en día, no sé si tiene que ver mucho con el culturismo, pero yo cada vez que escucho más gente que Sí. tiene problemas de lactosa, de celíacos, ¿no? Que es como, no sé si por el tipo de alimentación que se lleva hoy en día en la sociedad, cada vez hay más tipos de problemas digestivos. Ya más que el tipo de alimentación, creo que es el tipo de alimento. La cantidad de tóxicos que nos llegan hoy en día al organismo son muchísimos más que hace 100 años, por ejemplo. Y 100 años no es tanto, es solo una generación. Entonces, claro, llega un momento que a nivel digestivo no puedes más. También se ha hecho un abuso excesivo de la toma de antibióticos, porque se han recetado antibióticos para cualquier cosa, incluso para un proceso vírico, en el que no tienen prácticamente efectos, sino es casi peor. Entonces, pues los antibióticos a nivel del microbioma son una Sí. bomba bastante grande. Que sí, luego encima eso a nivel de salud, luego generan pues al final bacterias multiresistentes que Y luego las dan los intolerancias al final problemas. son secundarias a otra patología. Traslocar los receptores porque las mucosas estén mal, un sobrecrecimiento bacteriano, por ejemplo, que no estés absorbiendo bien la fructosa y produzca gases irritantes en el tubo digestivo, en el intestino delgado, y por eso te des diarrea. O sea, no son intolerancias que digan, me he hecho intolerante a esto. Normalmente son secundarias a otras patologías como sobrecrecimiento bacteriano, por ejemplo. Vale. Luego, pregunta, ¿qué alimentos consideras que son, digamos, panacea o son muy buenos a la hora de ayudar a nuestro sistema digestivo? ¿O qué podrías Panacea. recomendar? Panacea. Pues que yo he escuchado Me gente gusta que mucho el come... jengibre porque tiene efecto procinético. Procinético quiere decir que ayuda al complejo motor migratorio, que es el complejo de limpieza del intestino delgado, que en culturistas que comen mucho creo que es bastante necesario, aparte de bajar los marcadores de inflamación. La cúrcuma también sería la curcumina. Bastante buena por el tema de bajar la inflamación.
tanto en las mucosas como a nivel sistémico. Y, a ver, es que panacea como Ya, panacea, yo he escuchado que si la piña es la muy piña buena, es digestiva y la papaya también. eso, luego También son el frutas que se kefir, ¿no? podrían tener en cuenta. Algunos Eh, lácteos. Mm, Lácteos, a mí el personalmente me kefir y gusta todo eso. meterlos fermentados. Sí, Ujú, sí. ujú, Porque aporta un número de bacterias probióticas bastante grande. Entonces, ¿eso qué hace? Pues que no entremos en esa dibiosis tan rápidamente. Por lo menos que aporte lactobacillus y otras bacterias que hacen de contención para esas bacterias patógenas. ujú, Y aparte refuerzan el sistema inmunitario. Uno de los problemas grandes que tenemos hoy es el sistema inmunitario y que mucha gente está muy acomodada a que en invierno esté con la calefacción y en verano con el aire acondicionado. Entonces, claro, el cuerpo ya no está hecho a tener condiciones adversas. ujú. Mm. Bueno, después del podcast voy a tener que reorganizar todos mis Tu macros, vida. macros, micros Hemos y... saltado de una cosa a otra, pero bueno. El tema de los micronutrientes y los minerales es mucho más importante de lo que la gente cree. Ujú. ¿Y tú crees que con Muy un bien. multivitamínico es suficiente de cubrir? No, Vale. desde luego que no. Ujú. Pues tampoco nos vale, Xavi. Eso tampoco nos salva. Es lo que he hecho. Solo un multivitamínico no. Todo Puede no, ayudar todo. en ciertos momentos, pero Ujú. O sea, unos lo greens que al final son muy distintos a un multivitamínico. yo prefiero los greens. Vale. Ujú. Y también porque dan soporte digestivo a nivel de las bacterias intestinales. Vale. Bueno, Solo pregunto yo, preguntar algo. no, yo estoy haciendo la lista a comprar con encima vosotros dos tenéis código, así que pondré vuestro código. Geogenics. Los tres. Tienes que comprarlo aquí. Pero Código de descuento. mi código. Ah, no hay de ello. No hay de ello. Vicen dirá lo mismo, Vicen dirá lo mismo. Yo no No digo sé, nada ya. yo creo que ha Mira, estado... voy a decir algo aquí para que quede constancia de lo que estoy diciendo y que luego no diga, bueno, ahora ya que sea. Xavi se va a hacer profesional antes o después y Xavi va a ser un tío grande. Ojo, Oh, Lo que big Sí, factos. sí, Muchas sí. gracias. Y lo digo aquí para que quede constancia, para que luego no se pueda decir, no, claro, es que lo dice cuando ya lo ha hecho. No, lo digo ya. Y Lo estoy estás diciendo 100% cuando seguro y estoy ya se lo quedando he dicho, último. se lo he dicho varias veces. Y así va a ser, Lo, lo tengo claro. lo dices cuando estoy quedando último. Ojo, ¿Eh? Es un que lo estás diciendo cuando estoy quedando último. Que quede constancia, no cuando me estáis Sí, diciendo bien. lo estoy diciendo así, antes o después va a llegar. hombre, Die- confiamos. 16 de agosto 2023, ¿eh? Apuntamos todos. Yo la verdad que, bueno, en la última ya lo Después del dije. hundimiento del barco en Inglaterra. No quiero insistir, pero ya la última te vi espectacular. Hombre, Y encima en la comparativa se te veía espectacular. Así que la confiamos mejora brutal. todos en el Hay que carro. seguir. En el carro de Hay que Xavier. seguir trabajando. Ujú. Gracias, dicen gracias. Y bueno, por seguir hablando de La verdad, competiciones, tío. a ver. No sé si aparte de Calderón, Josema, no sé muy bien quiénes más llevas, tanto preparación o preparación de entrenamientos. A ver este año, tío. Calderón, tenemos muchas ganas de verlos. Y Josema aún le Yo queda. tengo una pregunta ¿Sí? sin que tú pongas nombres, ¿vale? Porque a veces el poner nombre queda un poco tal, pero ¿cuál más compleja que te ha llegado en cuanto a caso que tú digas, guau, tío, es que me llegó. Pregúntame Sí, que se ha cortado. te Se ha has cortado. o sea, se ha perdido justo la parte Vale, importante de la perdón, pregunta. perdón. Sin poner un nombre, sin que tú digas, Sí. mira, Pepito, ¿qué caso ha sido el más complejo, extraño que te ha venido y por qué? Es decir, imagínate, joder, me vino un tío con un problema de tal cual, tuve que hacer esto y esto. Pero a Y nivel fue digestivo, dices. en general, a nivel preparación puede ser a nivel de entrenamiento que tú digas, joder, tío, me vino un tío nivel top y era un puto desastre entrenando porque entrenaba 2 días y tenía un físico de la hostia, lo puse a entrenar 5 y dije, y el pavo pues cambió del todo. O, no sé, un tío pues que comía pues como Xavi Liza Chocapics y me vino con el estómago reventado Buah, y eso, le... O son sea, no sé, o muchísimos. sea, Son alguno así muchísimos. A nivel top y no nivel a, top. De eso hay a la gente se muchísimos. piensa que al final Muchísimos. De hecho, yo historias que hacen gracia. Entonces, sin poner nombres, ¿sabes? muchos, tío, con problemas digestivos y ya dilatación y decirme tengo gases, muchos. Y de hecho, incluso a algunos que les llevo el entrenamiento y no les llevo la dieta, le digo, cabrón, déjate de cuadrar macros comiendo esa mierda porque te vas a reventar a nivel digestivo y lo estás haciendo tú solo. Y hay alguno que se dará por aludido y me dirá, ay, cabrón. Pero sí, hostia, con el tema de la comida, tío.
mucho. O sea, tú ves a la gente menos estricto de lo que debería de ser con el tema de nutrición en el mundo competitivo. Pregunto, ¿eh? En el mundo de la competición, realmente, los que son top, como tú dices, pues no se suele ver tanto porque son sota, caballo y rey. Son sota, caballo y rey y al final ellos quieren ponerse fuerte y le da igual si sabe a chocolate de espéculos o sabe a... Sí. ¿Sabes? Le da igual. Como dice Calderón, si hay que comer piedra, se come. Calderón no le va a decir tú... No te va a decir, no me quites los chocapis que me da algo, preentreno, ¿sabes? Le da igual, es lo que quiere es ponerse fuerte y salir al 100%. Y vamos, eso se refleja luego en el físico, solo hay que verlo. Pobres chocapic Luego, también. en casos de Otros. entrenamiento, sí, hay gente que tiene una técnica deplorable y que hemos tenido que empezar a trabajar. Es que es lo que te quiero decir, al final la gente quiere rizar el rizo y se hace unas pajas mentales tremendas, o sea, sobre todo los primerizos, y que si ahora hago descendente, que si subo el volumen, tío, pero si estás haciendo un remo como el culo. O sea, una de las cosas, mira, esto lo voy a decir, una de las cosas que me encuentro, sobre todo en tema de la espalda, es que la gente que peca de amplitud, en los remos, cuando hace un remo, suele tirarlo todo con la escápula, entonces deja el dorsal totalmente fuera de la ecuación, no se lleva estímulo ninguno. Y la gente lo que te suele decir es que tiene mala genética de amplitud. Digo, no es mala genética de amplitud, es que no estás estimulando los dorsales prácticamente, tío. Entonces, al final, no es tanto cómo distribuyas, sino que haga una técnica correcta. Solo cambiando eso, ya la espalda cambia totalmente. Y que ves gente haciendo un remo que parece es un encogimiento de trapecio. Que están Efectivamente. súper verticales, ¿no? Que ahí no hay apenas impulsación del dorsal. Yo lo he hecho Y durante dices, muchos joder. años. También es verdad que depende de lo que tú busques. Si lo haces de forma consciente, Claro. lo que quieres trabajar esa zona, pues está perfecto. Sí, que ¿sabes? igual haces una serie más pesada donde igual pues es menos estricto, pero luego las back-off o otras series, ¿no? Las puedes hacer mucho más No horizontal. lo digo por eso, no lo digo por eso. ¿No? O sea, si tú lo que quieres realmente es trabajar la espalda alta o trapecio, pues bueno, entonces sí que lo puedes hacer de esa manera. Quizá haya otros ejercicios que sean mejores para trabajar algunas zonas. Pero si lo que quieres trabajar en dorsal y lo estás haciendo de esa manera, entonces sí que hay un error. Entonces sí que hay un error. Entonces, claro, hay gente que quiere mejorar la amplitud y realmente es que los remos no lo hacen bien. Y los jalones prácticamente tampoco, porque pegan unos tirones increíbles. Entonces, Sí, es que la espalda, mucha gente peca de entrenarla mal y habla de genética muy fácil. Y después le ves si eso, tirones o remos muy mal hechos. yo, Etcétera. por ejemplo, Xavi, ¿tú qué has hecho este año? Porque la espalda pega un cambio increíble, eso es innegable. Yo este año, por ejemplo, en mi caso ha sido dejar el ego de lado. Al inicio reducir muchísimo las cargas. Claro. Y yo, por ejemplo, remaba mucho con los codos tirando muy hacia arriba, con los codos muy abiertos. Entonces, gran parte del trabajo se lo llevaba a la espalda alta, como lo estabas comentando hasta ahora. Claro. Y básicamente ha sido el ponerme a remar más abajo, remar más a la zona del ombligo, sobre todo hacer un cambio técnico drástico en todo, que eso incluya una bajada de peso drástica al inicio y una vez homogenizado de trabajo, pues hacerme poco a poco algo más fuerte ahí, pero sin volverme loco con ser fuerte realmente, porque ya la fuerza base la tengo y quiero decirte, en un año la mejora en cuanto a carga externa tampoco se va a dar por dar, me explico, ¿no? A Sí, veces has puesto creo que más esa carga también, interna. sí, a ver, o sea, yo lo que creo también es que la tensión mecánica para mí, bajo mi opinión, es de las variables más importantes que hay, pero eso muchas veces nos nubla la vista y es como que, joder, como la escuela de Jordan Peters de llevar el logbook, que parece que o añadimos repe o añadimos peso o en verdad la sesión no ha sido del todo Sí, satisfactoria. Y al eso a final, veces... Dime, dime. la progresión de cargas tiene un problema. Y es que si a toda costa quieres progresar en cargas, te acabas cargando la técnica. Totalmente. Entonces, o eres muy objetivo con eso Eso es. y estandarizas todas las repeticiones, o al final estás progresando a costa de. Eso Sí, es. sí. Eso es, eso Estético. es. Sí, yo también lo creo. Yo creo que al final muchas veces las progresiones que dan es por eso, por al final deterioro la técnica y a veces lo que pasa es que la semana 1 había mayor estímulo que la semana 6, a pesar que la semana 6 estás manejando una carga externa más alta y la tensión mecánica es más alta también. Pero realmente has perdido la homogeneidad de las repeticiones, entonces la calidad del entrenamiento no está siendo mejor a medida que van avanzando preparación.
Entonces, básicamente, este año fue el darme cuenta, el intentar pues, tener la mente un poco más abierta, quitarme dogmas que tenía dentro de mi cabeza y trabajar un poco más en ese estilo. También hay que pensar que tú eres un culturista avanzado, que encima viene del power, que ya eres fuerte de cojones de por sí, Sí, y te puedes permitir eso. Porque un crío que acaba de empezar, por ejemplo, a entrenar, o una persona que no es tan experimentada, hay que llevar cuidado con ese mensaje porque al final se acaba tocando las claro, pelotas, ¿sabes? O claro, sea, es que empieza que yo lo que a creo es trabajar que tan analítico y se acaba tocando los huevos. Es que yo creo que dentro de una carrera deportiva hay distintas fases y creo que las iniciales son de trabajo global, por así decirlo. No Totalmente. tanto trabajo localizado muscular. Ahí es, tú haces un remo y haces un remo no para el dorsal, sino haces un remo para la espalda a nivel global. Y ya luego, a medida que va avanzando tu carrera, vas poco a poco focalizando y orientándote en zonas concretas, como puede ser ahora el caso de Ángel que has comentado, que estáis trabajando en una zona escapular concreta. Estamos hablando de un tío que es top 2 Olimpia. Un chaval que ha empezado, lo que tiene que hacer es cargar la barra, empezar a moverlo, empezar a manejarlo y dentro de unas directrices generales tampoco volverse muy loco y hacerse fuerte realmente ahí. Una Eso vez es. te haces fuerte, o sea, es decir, es como el dinero. Cuando tú tienes dinero para vivir, tener una calidad de vida buena, que tengas más dinero no mejora mucho tu vida. O sea, que es lo mismo. Cuando tienes una fuerza base, por mover mucha más carga, no es que el crecimiento vaya a ser mucho mayor. O sea, es decir, tú de mover 5 kilos a mover 100 en banca, ¿no? O sea, Claro, hay un cambio muy abismal. A 150, pero ya la curvatura empieza a bajar. Y ya de 150 a 200, entre comillas, da un poco igual. Que no estoy mandando el mensaje de hacer el vago, pero sí que es verdad que los primeros años, esa curva de ganar fuerza, de manejar más carga, claro, la ganancia es mucho más directa. Y a medida que nosotros vamos avanzando y tenemos esa base de fuerza, pues poco a poco pues, la relevancia lo va perdiendo. yo soy partidario, por ejemplo, de intentar, o sea, siempre ir con ese afán de mejorar el entreno anterior, porque mejorar el entreno anterior no siempre son repeticiones y meter más kilos en la barra, sino mejor colocación, mejorar el estímulo, estandarizar mejor las repeticiones, pero siempre sí que es verdad que soy partidario de intentar mejorar el entreno anterior, no perder ese afán, porque también es cierto que la gente se acomoda, tío, se acomoda mucho. O sea, noto el estímulo del músculo, tal, y acaban haciendo las mismas series, las mismas Ya. repeticiones con la misma carga. Entonces, al final, ¿qué variable de adaptación hay? Entonces, sí que soy partidario de ir por lo menos con esa mentalidad, siempre teniendo en cuenta de no progresar a costa de perder técnica o de eso, acortar recorrido o Sí, que yo derivar también trabajo a otros grupos musculares. vi el otro día un vídeo de Cuba, el entrenador este de Inglaterra, y hablaba un poco eso, ¿no? De que al final somos culturistas y que la ventaja que tenemos es que podemos sacar de lo mínimo posible el máximo provecho. Es decir, que no tenemos que mover unos kilos o no somos powerlifters, no buscamos una tensión mecánica tremenda, sino que es más inteligente con la menor carga posible sacar el máximo provecho posible, Sí, ya sea buscar la por... máxima carga interna. Eso es, Buscar la máxima ser carga interna. inteligentes. Mm. Pero eso ya en atletas avanzados, porque Claro, si no, al eso es. final, gente Sí, no, que no eso lleva es. mucho tiempo, Claro, que no puedes ver a un tío remando con Pero 30 kilos, en plan, no, es que claro, yo tengo que hacerlo luego así, también, claro, no sé qué. a Bah. veces, ¿qué es lo que pasa? Que también yo lo que me he dado cuenta a lo largo de los años es que cuanto más masa muscular tengo, más fácil conecto a nivel neural. sí, eso. Entonces, muchos chavales que igual dicen, no, es que no siento el dorsal, ya es que no tienes dorsal. Es Claro, decir, lo vas a sentir. o sea, no vas a sentirlo. Eso es exactamente lo que te digo de dar un mensaje equivocado a gente que empieza, porque es que al final la conexión mente-músculo se la llevan a otro nivel y no va la cosa por ahí. No, Al no, final, ellos lo que en un tienen que peso hacer es, muerto tampoco busca una conexión mente-músculo total. no, no, es un trabajo global. Ujú. Por Sí, eso sí. te digo, eso es primordial, por lo menos en Y, los inicios. y sobre todo es eso, que al final la conexión mente-músculo, bajo mi opinión, a medida que va avanzando y el atleta es más avanzado, más mayor cantidad de fibras tiene, mayor unidades motoras puede reclutar de una manera más eficiente y al final, pero eso ocurre en un contexto avanzado. Al final, un chaval se pone a hacer un remo y no, es que no siento bien la espalda. Claro, tío, es que es lo normal, que no sientas del todo bien o la contracción
no sea tan heavy como yo la puedo llegar a sentir, pero porque realmente te faltan fibras, te falta músculo en esa zona y a medida que vas avanzando, pues ya lo conseguirás. Claro, Sí, es que como tú te dices, no, es que no congestiona el dorsal. Claro, si es que no hay dorsal ahora mismo. O sea, apenas Claro, tiene dorsal, que va a congestionar. claro, claro. sí, hay que tener un poco cuidado con el mensaje que se le da de cara si es a gente más novata, gente más avanzada, pero bueno, ya hemos comentado ambos casos. Se está terminando un poco el tiempo y yo Sí. por terminar, un par de preguntas a nivel porra, por así decirlo, si te parece. Pronóstico Calderón 2023. Hombre, yo quiero que gane, obviamente, vamos. Voy a hacer todo lo posible, todo lo que esté en mi Vamos, mano, todos todo ahí. lo que yo pueda hacer porque eso sea así. Pero, claro, yo pienso que va a dar mucha guerra. El tema del culturismo es que, claro, tú controlas lo que puedes hacer tú, pero no puedes controlar lo que hacen el resto. O Claridad, que no Pero compite con él. yo, Clarida, lo que diferencia a Calderón de Clarida son la raya y la calidad muscular que tiene Calderón. Para mí no la tiene Clarida. Calderón este año va increíble. Siempre sale increíble, pero este año va increíble. No porque le lleve yo el entreno, ni mucho menos, pero Que que es un fuera de serie. también Es puede un ser. fuera de serie. No te Yo ya quites te digo que tanto voy a mérito. intentar aportar lo máximo que yo pueda. Para mí es un honor poder ayudar a Ángel Calderón, aparte que te digo, una persona súper humilde, que da gusto estar con él y entrenar con él da gusto, porque una persona que te motiva, ¿sabes? No entrenar solo para él. Yo ayer, el entreno de ayer, aunque hoy voy cao, tengo que decirlo también, lo disfruté como un enano y yo soy bastante fuerte en los tirones, pero lo disfruté como un enano porque no solo yo hacía la serie sin más, o sea, Ángel también me animaba a mí y da gusto entrenar con él. Una persona súper humilde y cercana, ya lo digo. O sea, la gente se sorprendería de cómo es Ángel Qué guay. realmente como persona, no solo como culturista, porque pienso que al final una persona no tiene que ser solo buen competidor. Y Ángel es un 10, sinceramente. Un Qué guay. campechano también, ¿no? Como muy cercano a la gente, Muy, muy muy amable. cercano, Sí. muy cercano. Ujú. La verdad, que yo me sorprendió para bien con él porque es una persona 10. Buah, pues estaremos ahí animando todos a Ángel, así que nada, métele caña. Y la segunda, ya otra porra, pronóstico Josema, ¿cuándo o si crees que llegará a ir al Mr. O, Mr. Olympia? Que si lo creo, pues claro que lo creo, no lo creo, lo afirmo. O Vaya. sea, Josema, a la Vale, gente yo creo que muchas pues veces se olvida que tiene 21 años y el físico que tiene. O sea, Josema está por explotar todavía. Josema es una locura. O sea, es una locura. A nivel estructural no tiene fallos apenas y es una máquina de construir músculo. Aparte de que en Josema se juntan varias condiciones, que es que tiene la genética, tiene la estructura y el tío es trabajador como él solo. O sea, para que salga un pepino así, se tienen que juntar las tres patas. Y él las tiene. Ya se lo dije hace mucho tiempo. Y es que es la verdad. Y Josema creo que si las lesiones y todo lo demás lo respeta, va a llegar muy, muy, muy lejos. Tiene 21 años. vale, pues ¿te mojas qué año va al Mr. Olympia? Yo te digo que el año que viene. El Dorian Venga, Yates español. Te digo que el año que viene. qué guay. Pues nada, estaremos pendientes de todo, estaremos pendientes de ti y no sé si queréis alguna última preguntilla, yo porque se está acabando un poquito el tiempo de Vicen. Sí, se tiene que ir además y Sí, yo creo que darte Vale, las gracias. yo creo que está oye, muy bien. sí, lo primero de Darte las todo, gracias muchas por gracias. venir. O Gracias a vosotros. sea, ya estaba agradecido con que vinieras, pero es que encima la charla me ha parecido súper interesante, así que nada, Yo, la verdad, que no me gusta mucho la cámara, pero está súper a gusto. Oye, Súper, grande. súper a gusto. Me puedo pegar 2 horas así perfectamente. ese, No ese, es pasa el, nada. ese es el objetivo, de estar en arroz con Está pollo, súper a chilling. gusto, tío. Súper a gusto, la verdad. Yo Oye, tengo que decir una cosa. Hablamos de traer un invitado y la persona que te propuso fui yo y les comenté que a nivel mediático tal vez te estés haciendo conocer ahora, que yo conozco todo tu bagaje y creo que es un podcast que seguramente no lo vea mucha gente, pero creo que es un podcast donde aportas mucho valor a mucha información de calidad y por eso fue mi propuesta el traerte, porque creo que tienes muchísimo conocimiento y creo que ha quedado una charla de 1 hora que cualquier persona que lo vea, esté en la fase que esté, iniciándose, intermedio,
avanzado, seguro que le va a aportar muchísimo y te quería dar las gracias por el rato que nos has dado y creo que a toda la gente que le has escuchado estoy seguro que le vas a aportar muchísimo, tío. De verdad que muchísimas gracias. Yo estoy agradecido de que me hayáis pensado en mí, la verdad. A nivel mediático, ya te digo que yo hice público mi Instagram hace 2 meses o 3. Tenía privado, tenía mi gente y ya está. Y claro, pues no estoy muy acostumbrado a eso. Y la verdad que estamos súper a gusto, tío, hablando con vosotros. He intentado aportar, pues, lo máximo que he podido y dentro de lo que es mi opinión y mi experiencia. Y si a alguien le puedo ayudar, pues yo estoy contentísimo, claro. A mí el primero, porque yo ahora que tendré que revisarlo todo entero, voy a ir apuntándome las cosas que tengo que cambiar de dieta, de entrenamiento micro, macro y demás. Así que nada, oye, un placer, muchísimas Muchas gracias. gracias. Por favor, Encantado, tío. recuerden que estamos tanto en YouTube como Spotify. Y nada, un saludo, un beso, nos vemos en la próxima. Muchas Muchas gracias, gracias. Vicen, nos vemos. Saludos a todos. Muchas gracias, Vicente.